exorcistas, espíritus que se aparecen no solo en Hamlet, no solo en Macbeth, hay hasta en las comedias. Bueno, aquí mismo en esta sala se representó El sueño de una noche de verano, donde hay hadas y duendes y filtros mágicos, está la alquimia, la espagiria, está todo ahí. En Romeo y Julieta, por ejemplo, el cura con el filtro para Julieta. Señores, ubíquense, en esa época a cualquiera por un filtrico de eso le daban candela. Y esta gente la ponía, vaya, yo digo, bueno, pero estaban locos. Miren, uno de los documentos que yo leí para esta conferencia es un bando de una bruja que van a quemar. Entonces, ustedes no se pueden imaginar todo lo que yo he leído por ahí. En ese bando, como parece que las plazas del lugar no eran lo suficientemente grandes que todo el mundo quería ver cómo quemaban a la pobre mujer, iban por las distintas plazas del pueblo, la ciudad, ahora no me acuerdo de qué lugar era, creo que era algún lugar en Italia. Y una de las plazas, siéntense bien que se cae, pónganselo cinturón. Una de las plazas era la plaza del hospital, donde esa señora había sido comadrona por 20 años. Y entonces en cada plaza, para que el público no se perdiera el placer de esa obra teatral monstruosa, de torturar a una bruja real, le aplicaban un hierro caliente en un seno y en un brazo, y así iba por distintos lugares, luego en el otro seno, luego en el otro brazo, hasta que llegaban al lugar donde la iban a quemar viva, no se olvide. Y entonces allí, como ella había hecho brujería con la mano derecha, se la cortaban. Ay. Y después, piadosamente, cristianamente, le daban candela. Y luego nos quejamos. Bien, uno de los grandes fenómenos del Renacimiento es que aprovechan que el poder de la iglesia se ha visto disminuido con la aparición de un montón de indígenas del otro lado que no saben quién es Jesucristo. Y también el fenómeno de que ahora la Tierra es redonda. Ya Copérnico había dicho que daba la vuelta alrededor del Sol, pero bueno, eso no se sabía por todas partes. Y el cuento es que una serie de filósofos de la época que están dentro de lo que se llama el ocultismo. Por ejemplo, Pico de la Mirándola escribe La oración por la dignidad del hombre. 500 años antes de los derechos humanos. Y Cornelio Agripa, otro brujo, pero vaya, candela. Y ese señor tiene un tratado, y lo pueden comprar, búsquenlo en Avebook o en Amazon. Un tratado sobre la supremacía de la mujer. ¿Ok? Ya le digo que las cosas que yo he ido descubriendo son sencillamente fascinantes. Lamentablemente, toda esta explosión que produce seres extraordinarios como este del que les voy a hablar ahora. John Dee. John Dee era mago, astrólogo, mago en los dos sentidos, astrólogo, alquimista, cabalista, conjurador de espíritus, espía, consejero, amigo privado de Isabel I. Y para colmo, y de esto me enteré prácticamente cuando ya tenía hecho el documento, era teatrista también. A los 20 años, este señor que estaba estudiando en el Trinity College de Londres, puso en el teatro La Paz de Aristófanes. Aristófanes es un personaje muy importante para la época isabelina. Prácticamente toda la obra de Ben Jonson se deriva de Aristófanes. Incluso hay tratados, ensayos, donde dicen sencillamente que las sátiras de Aristófanes, se podría decir aristofánicas, no sé,
En inglés lo dicen, en inglés lo dicen. Aristofánicas de Beñoso, porque es que, vaya, él tomó el modelo, claro, en otra época. Pues John Dee, que por cierto hay 3 biografías, la última es del 2001, muy interesante, porque él además dejó diario y cada vez lo han tomado más en serio este señor, que en su momento fue, vaya, una luminaria, fue recibido en las cortes de Europa, incluso en mi novela Alquimia Magna yo lo menciono, porque esa novela mía se desarrolla en Praga, y aunque no en la época en que él estuvo, sino 1 o 2 años después, pero él visitó la corte de Rodolfo, el emperador del Imperio Cristiano que estaba en Praga, y que ese hombre, vaya, le daba a la brujería en la misma costura. Todos los magos de la época, bueno, Praga se convirtió en un refugio para magos, alquimistas, astrólogos, etc. Este señor recorrió aparentemente dando conferencias de matemática y de geometría en todas las universidades del centro de Europa, lo que ahora viene siendo la República Checa, Alemania, parte, no llegó hasta Francia, pero sí estuvo hasta en Polonia, etc. Pero en realidad, según se sabe, estuvo espiando para Isabel. En aquella época las paces eran muy precarias, y no se olviden que Isabel hereda una decisión religiosa que ya les dije que tuvo que hasta cortarle la cabeza a su prima, porque todavía había muchos católicos en Inglaterra que querían sencillamente unirse otra vez al papado. Sin contar todas las presiones que habían, porque los enemigos fuertes que tenía Inglaterra en ese momento, que eran Francia y España, eran católicos. Hay cosas muy divertidas que puse aquí, pero no se las puedo decir ahora. Porque, por ejemplo, yo comparo que el descubrimiento de América sería el equivalente de que ahora bajaran unos platillos voladores con gentes de varios planetas que sencillamente adoraban a Dios de otra forma, o no adoraban a ningún Dios, y comían cosas que nosotros nunca habíamos visto. Dense cuenta, el cambio del descubrimiento de América fue monumental, porque en Europa no había ajíes, ni tomates, ni papa, ni maíz. También fueron las cosas malas, como por ejemplo el tabaco y la sífilis. Pero ellos trajeron la viruela, así que bueno, quedamos chao. Fue un gran intercambio de cultura, de alimentos, pero indudablemente fue un cataclismo. Un cataclismo que incluso, aunque en menor medida, lo vamos a ver también en España, donde se dan, vaya, es que cuando uno estudia uno dice, caballero, pero de verdad que fue un momento que fue una explosión, porque para no salirnos del teatro, Lope, Calderón, Tirso de Molina, y todos ellos van a tocar el tema de, vaya, incluso Lope tiene una obra que se llama La Circe. Calderón tiene La Dama Duende, Tirso de Molina tiene la primera versión del Don Juan, que se llama El Convidado el Borrador de Sevilla, o Convidado de Piedra. Y que más ustedes quieren que una estatua que cobra vida. Y todo este fenómeno del ocultismo en Inglaterra cobra una fuerza extraordinaria, porque, y esto es algo que lo seguimos viendo en la actualidad, no sé qué pasa con los ingleses. Ellos, por ejemplo, a todos les gusta cultivar el jardín, eso es algo muy interesante que no se ve tanto en la cultura hispana, ni en la francesa tampoco. Los franceses hasta los árboles los ponen cuadrados, al que le guste eso. Pero
Por ejemplo, se hace el Teatro del Globo y otros que también tenían una capacidad monumental. En el momento en que se hace el Globo, donde se representan las obras de Shakespeare y de otros de la época isabelina, cabían 3.000 personas. Otros tenían para 2.500, etc. ¿Ustedes saben cuántas caben en el Arch? 2.400 y nunca se llena. Y en Miami hay aproximadamente 4 millones de habitantes, más 1 millón flotante de turistas y personas indocumentadas. Sin embargo, en ese teatro de 3.000 butacas no, que era de pie. Ahora les explico cómo era sentarse allí. En ese teatro, para 3.000 personas, la población de Londres en aquel momento era aproximadamente de 200.000. Eso significa que el teatro era para ellos tan vital como para la mayoría de las personas el teléfono celular. Era algo que formaba parte de su vida. Y por eso estos autores se atrevían a exponer en sus obras cosas tremendas. Y quiero decirles que a veces cerraban el teatro, a veces suspendían a los actores y a veces, como en el caso de Middleton, el de la bruja que les mencioné ahorita, él escribió una obra que se llamaba El juego de ajedrez, que después el poeta Eliot va a escribir algo sobre eso, sobre ese juego de ajedrez. Y era algo tremebundo. Él se burlaba nada más y nada menos que del embajador de España cuando se estaba tratando de cuadrar la paz, porque, bueno, ustedes saben todas las guerras que había y los piratas y todo, y la guerra que había por América. Y el autor tuvo que irse de Londres, esconderse. Al juicio él mandó al hijo para que el hijo lo defendiera y aclarara la cosa y qué sé yo, pero él se tuvo que esconder. Porque indudablemente a veces se atrevían a tanto, cuando uno se pone a leer lo que ellos escribían, sobre todo si uno entra en el fenómeno profundo de qué es lo que querían decir, el fenómeno de lo que es el ocultismo, no simplemente ver las brujas como un elemento teatral muy interesante, no, que además, por ejemplo, las brujas de Macbeth tienen el poder de la profecía, no son señoras que están haciendo un caldo ahí para, aunque todo está muy divertido y tú lo puedes tomar humorísticamente, pero resulta que le dicen lo que le va a pasar a Macbeth y a Banquo. Y entonces vemos que incluso en obras que aparentemente pertenecen a la Contrarreforma, a los que, digamos ya cuando el reinado de Jaime, porque Isabel es la que tolera todo esto y le encanta Shakespeare, y Shakespeare escribe para ella Las alegres comadres de Windsor, etc. Pero una vez muerta Isabel, las tensiones suben. James era muy cristiano, no católico. Incluso una de las primeras cosas que él hace, y muy importante, traduce la Biblia al inglés. Y por primera vez aparece la Biblia en un idioma que todo el mundo, por lo menos en ese país, pudiera leer. Pero James no veía muy bien toda esta cosa de la magia, no le caía muy bien John Dee. Incluso mientras este señor está viajando, aprovechan la oportunidad y entran a su casa y le roban la biblioteca donde él tenía, sabe Dios que cuántos libros importantes, incluso pergaminos, papiros, antes de la invención de la imprenta. Eso a él lo destruyó muchísimo y indudablemente cuando James toma el poder, toda esa fuerza de manifestación del ocultismo en el teatro isabelino se ve coartada. Prácticamente lo último que tenemos es La Tempestad, que justamente está inspirada en John Dee.
está inspirada de John Dee, bueno, un mago que además quiere restablecer un poder legítimo, crear una especie de utopía, o sea, los ideales de la filosofía renacentista, donde predominaba la búsqueda de la paz y una especie de sincretismo. Este sincretismo es el resultado de otro fenómeno que marca el Renacimiento, y es la expulsión de los judíos de España. También expulsaron a los árabes, pero esa es otra historia que no nos toca hoy. La expulsión de los judíos de España, que curiosamente Isabel los acepta, al menos en un principio, pero ellos prefieren muy inteligentemente seguir camino hacia Bélgica, Holanda, lo que era Praga, etcétera. Incluso algunos se establecen hasta en Venecia, que como era una república, pues había cierta tolerancia con todas estas cosas y con religiones no cristianas. Pero esta expulsión de los judíos y expansión a la vez hace que ellos lógicamente llevan no solo su religión, sino que llevan su ocultismo, porque dentro de todas las religiones hay como una rama mística, incluso del Islam, ¿eh? En el Islam está el sufismo, pero eso es tema de otra conferencia. Y entonces, al llevarse la cábala, ese conocimiento oculto empieza a infiltrarse en las comunidades cristianas, y grandes filósofos como Pico de la Mirándola, y creo que los tengo por aquí, y también Agripa, aquí los tengo, Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola, Francesco Giorgi, que era un fraile franciscano, Giordano Bruno, que pobrecito le dan candela también, Raimundo Lulio, Cornelio Agripa, Athanasius Kirchner, que era un jesuita. Y entonces se produce un sincretismo y se crea una cábala cristiana. No me gusta especular demasiado, pero yo veo que en muchos de estos filósofos y autores que están tratando de mezclar una cosa con la otra, y eso siempre se produce. En Cuba tenemos el sincretismo de la santería con el catolicismo, obedece también al fenómeno de tratar de ocultar o de disimular en lo que uno cree. Está el caso, por ejemplo, de los textos de Orígenes, que se han salvado porque un famoso comentarista, digamos, teólogo, ahora no recuerdo el nombre, decide criticar a Orígenes. Y entonces, para criticar lo que hace, pues une páginas y páginas, y en realidad lo que está es salvando el texto. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Marlowe, cuando hace el Doctor Fausto, que supuestamente pertenece ya al reino de Jaime I, ya no de Isabel, o sea, a la Contrarreforma. O cuando Ben Jonson hace el Alquimista, justamente, que era una obra más evidentemente ocultista que se llama El Alquimista. Y aparentemente critican esas creencias, ese ocultismo, esos fenómenos de la magia, magia de verdad practicable. Pero a pesar de que el personaje de Fausto es un personaje negativo, no es un personaje malo, es un personaje negativo, pero lo que él hace es cierto, funciona, puede conjurar espíritus, puede lograr la juventud, puede hacer un pacto diabólico, puede establecer contacto con los ángeles. En el caso del alquimista, se dice que además es médico y astrólogo, y la astrología, aunque estaba prohibida, se practicaba a escondidas. Hay una cosa muy interesante, que es que muchos de los nobles de la época, incluso reyes de la época, creían en todo eso,
Por ejemplo, la muy católica Catalina de Medici era la protectora de Nostradamus. Y esa señora era tan católica que un día decidió que estaba ya cansada de los hugonotes y en la famosa noche de San Bartolomé dio la orden de que mataran 4.000 personas, porque ella era tan católica que no podía soportar que hubiera gente que creyera en Cristo de otra forma. Y mataron 4.000 personas, entre ellas mujeres y niños, en una sola noche. Y sin embargo, esa señora tan católica creía en Nostradamus, que dicho sea de paso, le hizo una profecía que se le cumplió. Porque ella dijo que si alguno de sus hijos van a ser rey, y él le dijo todos, pero que no iban a dejar descendencia. Y fue cierto. Los 3 hijos, ahora no recuerdo los nombres, pero todos fueron rey o reina. Pero no dejaron, se acabó la dinastía. Vamos a ver, porque creo que me salté algo. Bueno, no, estoy en la cábala cristiana. La cábala cristiana es uno de los elementos fundamentales para toda esta digamos, revolución ideológica que va a estar representada por el teatro del Renacimiento. Porque se incluye cosas de los evangelios, y entonces ya aquí no se va a trabajar con, digamos, espíritus malignos, sino con ángeles que bajan, etc. Vaya, si ustedes se leen el Fausto de Marlowe, es interesantísimo porque hay ángeles, hay demonios, está el Papa incluso en la obra de teatro. Está el Papa, déjame ver. Creo que voy a leerles este parrafito nada más, dice, porque tiene que ver con Shakespeare, para darle un poquitico más de seriedad a esto. Dice, la obra de Shakespeare representa brillantemente esta expansión del renacimiento mágico y el mundo relativamente tolerante de Isabel, que estaba muy interesada en todas estas ideas filosóficas, que aunque no eran totalmente cristianas y eran hasta heréticas, debilitaban más el mundo cerrado del catolicismo de sus mortales enemigos, España y Francia. También Dee y otros ocultistas veían en la reina y en Inglaterra un elemento mesiánico. Inglaterra como la que llevaría la civilización al mundo entero y lograría esa utopía como en el libro de Tomás Moro, o esa nueva Atlántida como en el libro de Francis Bacon. Ambos ingleses de la época, aunque el pobre Moro, como ya lo dije, muere decapitado. En Shakespeare son pocas las obras, tomé el trabajo de leer todo el listado de los personajes, y son pocas las obras de Shakespeare donde no aparece alguna bruja, algún adivino, porque por ejemplo hasta en Julio César hay una de cuídate de los hijos de marzo. O sea, una serie de personajes no ortodoxos, no cristianos. Incluso hay veces que hay druidas. Tenemos incluso muy atrevidos, tenemos a Juana de Arco en una de las, creo que en Juan II, en una de las obras de Shakespeare está Juana de Arco, que no se olvide que la quemaron también. Qué cosa con quemar la gente. Vamos a ver. Lo interesante de esto es que yo quiero que ustedes lo tomen, vaya, y yo quisiera lograr que se embullen y investiguen más, porque lo interesante, nosotros vemos por supuesto todas esas brujas y duendes y trasgos y hadas, y nos gusta, pero no nos damos cuenta hasta qué punto hay detrás de todo eso un lenguaje subliminal. Para los cubanos que llevamos 62 años de una opresión ideológica, vemos que, y lo sabemos, y a veces hemos conocido hasta los autores, que en el teatro y en el cine cubano hay siempre como una doble lectura. Hay algo que va por debajo. Vaya, no voy a decir que en todas, porque se han hecho algunas que son, en fin, un canto a Lenin, pero hay muchas que
que se pueden ver de varias formas. Yo quiero en este momento hablar especialmente de la investigadora Frances A. Yates, que ella solita, a través de un disciplinado estudio y una infatigable labor de difusión, creó la Cátedra de Estudios Ocultistas a nivel académico. De ella yo recomiendo todas sus obras. Ella ha estudiado, por ejemplo, están traducidas al español algunas, por ejemplo, la primera que ella hace, que es sobre Giordano Bruno, justamente es clave, es capital. Pero tiene otra que si van a leerse alguna, léanselas, la publicó el Fondo de Cultura Económico en español, por supuesto todos los que lean inglés, lo ella escribió en inglés. Es el ocultismo en la era isabelina. Eso es un libro en primer lugar, ella es amena, vaya, es entretenidísima. Uno se lee los libros eso, y entonces además se entera uno de una cantidad de chismes y de cosas, y entonces ella sabe cómo empatar esto con aquello, porque ella es una estudiosa de todo ese fenómeno del ocultismo. Su trabajo es comparable con el que hizo Jung desde el punto de vista de la psicología, estudiar todo este fenómeno del ocultismo, la magia, la alquimia, la astrología, el tarot, todo eso lo estudió Jung desde el punto de vista de la psicología, y en el caso de Yates, ella lo estudia desde el punto de vista de la filosofía, el poder, incluso la política, pero muy interesantemente el teatro. Ella tiene incluso un libro específico que se llama Las tres últimas obras de Shakespeare, que son Cimmelino, La Tempestad y creo que Enrique VIII. Les quiero recomendar un libro también que es discutible lo que plantea, pero lo interesante es